Bienvenido a las Luciérnagas. ¿Y Ellie? Ella está bien. La trajeron de vuelta. Llévame con ella. No tienes que preocuparte más por ella. Nos encargaremos. Me preocupo. Déjame verla, por favor. No puedes. La están preparando para cirugía. ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado. Por eso es inmune. Una vez que lo saquen, podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa. Pero crece por todo el cerebro. Así es. Busca a alguien más. No hay nadie más. Santo cielo. Doctor. ¿Qué estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. Vamos, pequeña. Te tengo. Te tengo. Uno de los conceptos más interesantes y controversiales que más se llega a debatir entre los fans de The Last of Us es si Joel hizo lo correcto durante el clímax y el final del primer juego, así como en la serie y en la adaptación live action de The Last of Us de HBO Max. El que Joel salvara a Ellie al final de todo y les quitara a las luciérnagas su posible cura o vacuna es uno de los temas más debatidos entre los fans de esta saga de juegos. Aunque la mayoría de los fans, incluyéndome, nos inclinamos a que Joel hizo lo correcto y en realidad no es malo por haber actuado como lo hizo, existen otro grupo de fans que comentan que la decisión de Joel fue egoísta y que realmente no fue la correcta. Es por eso que en este video quiero analizar a fondo lo que ocurre durante todo el primer juego y el clímax de la historia de The Last of Us, y quiero argumentar por qué la decisión de Joel en efecto fue la correcta, tomando como referencia los diferentes archivos y documentos que podemos encontrar en el juego, así como lo que vemos en los cómics precuela, y también hablaré sobre lo que las luciérnagas realmente planeaban hacer con Joel, y con la cura si la conseguían. Durante la historia de The Last of Us, seguimos al protagonista Joel Miller y a la niña Ellie Williams, los cuales viajan por todo el país para llegar a los cuarteles generales del grupo conocido como las Luciérnagas o Fireflies, que son un grupo paramilitar rebelde, quienes se oponen a Fedra, que son la autoridad militar principal en el mundo posapocalíptico. Esto ocurre así después de que la chica Ellie es atacada y mordida por un grupo de infectados, cuando Ellie se encontraba con su mejor amiga llamada Riley, dentro de un mall o un centro comercial abandonado, pasando un día completo de diversión. Es aquí que ambas chicas desafortunadamente son mordidas por los infectados. Sin embargo, aunque Riley sucumbe a la infección del Cordyceps y ella es eliminada por Ellie, a Ellie no le pasa nada, y así se da cuenta que ella es inmune al Cordyceps. Es poco tiempo después de esto que cuando Marlene, la líder de las luciérnagas y mejor amiga de la madre de Ellie llamada Anna, se da cuenta de que Ellie es inmune, que yo teorizo que Marlene y su gente le sacaron algunas pruebas de sangre a la chica, las cuales se las dio para que las analizaran a los doctores y científicos de las luciérnagas, y es aquí que ellos se dieron cuenta que si lograban llevar a Ellie a sus cuarteles generales en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, que aquí los diferentes doctores podrían crear una cura o una vacuna para el Cordyceps al aplicar ingeniería a la inversa después de extraer algunas muestras del Cordyceps que crece dentro de Ellie. Por esta razón Marlene planea llevarse a Ellie a Utah. Sin embargo, debido a que ella queda muy mal herida después de un enfrentamiento, ella les da esta misión a Joel y a su compañera y amiga Tess. Es muy importante notar que en un inicio, Joel solo mira a Ellie como alguien que tiene que transportar, como si fuera solamente una carga. Sin embargo, a lo largo de la historia, debido a que los dos sobreviven a múltiples aventuras y a cosas bastante fuertes, como el enfrentarse a muchos infectados y a un grupo de caníbales, ellos se encariñan mucho, y Joel empieza a ver a Ellie como si ella fuera su hija. Asimismo, Ellie empieza a ver a Joel como su padre, y como una figura paterna y de confianza, a quien sí llega a querer mucho también. En el capítulo final de la serie live action, podemos ver un recuerdo o un flashback, que nos muestra cómo Anna Williams, la madre de Ellie, es infectada, y como yo lo teoricé en un video anterior, por eso le pudo pasar su inmunidad a la bebé Ellie, ya que ella fue infectada justo antes de que diera a luz a su hija.
Aunque no podemos tomar como canon esto con los videojuegos, es muy importante notar que se nos implica fuertemente que si pasó algo así en el universo de los juegos, aunque yo pienso que es probable que Marlene y Anna fueran atacadas por infectados, y que desafortunadamente Anna se infectó para salvar a su amiga y líder. Es por eso que Anna sabía que iba a sucumbir a la infección, y que iba a morir. Por eso ella le escribió una carta muy especial a Ellie, y le dejó su cuchillo, o su navaja retráctil. También aquí Anna le hizo jurar a Marlene que ella cuidaría y protegería de Ellie cuando ya no estuviera más, a lo que Marlene aceptó. Eso se nos confirma también en los cómics canónicos, que son una precuela del primer juego, titulados The Last of Us American Dreams. Aquí Marlene le revela a Ellie que ella la ha estado cuidando desde las sombras, le da el cuchillo y la carta de su madre. Sin embargo, Marlene le dice a Ellie que ella debe de tomar su distancia, porque no sería bueno que las relacionaran a las dos, ya que Ellie correría mucho peligro si Fedra o los enemigos de las luciérnagas se enteraban de esto. Como sabemos, en el primer juego, Joel y Ellie eventualmente se dan cuenta que tienen que llegar al hospital en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, y cuando están muy cerca de ese lugar, ellos se topan con una especie de río que lleva una corriente muy fuerte, y cuando intentan cruzar por este lugar, Joel se cae. Por eso cuando él intenta rescatar a Joel, ella se cae al agua, lo que forza a Joel a sumergirse y rescatarla, así evitando que la niña se ahogue. Es en estos momentos que llegan un grupo de luciérnagas, y al ver a Joel que no se identifica y que está tratando de reanimar a Ellie, ellos lo golpean y lo dejan inconsciente. Luego Joel se despierta en una camilla del hospital, junto a Marlene, quien se disculpa con Joel por cómo lo capturaron, y le confirma que Ellie está bien, y que ellos la pudieron reanimar. Marlene está muy sorprendida por todo lo ocurrido, y le dice que era muy improbable que llegaran hasta aquí, pero a pesar de todo lo lograron. Marlene dice que ella perdió a la mayoría de su gente durante el viaje a Salt Lake City, y ella comenta que quizá todo este sacrificio no fue en vano, porque al final Joel se apareció con Ellie, y así podrán crear una vacuna. Por eso ella piensa que quizás sí debía de ser. Joel le pide a Marlene que lo lleve con Ellie, y Marlene le dice que no porque la están preparando para su cirugía. Marlene dice que los doctores se dieron cuenta de que el Cordyceps en el cerebro de Ellie mutó de alguna manera, y se debilitó. Por eso al extraerlo, pueden crear una vacuna de esta versión más débil del hongo. Sin embargo, desafortunadamente para extraerlo, van a tener que matar a Ellie, ya que el hongo crece dentro del cerebro. Joel le dice a Marlene que él no va a permitir esto, y que mejor encuentre a alguien más, y que lo deje decidir a él. Marlene le comenta a Joel que ella conoce a Ellie desde que nació, e inclusive le prometió a su madre que siempre le iba a cuidar. Sin embargo, esto va mucho más allá de su promesa, y no tiene nada que ver ni con Joel ni con Marlene, y ni siquiera con Ellie, ya que eso se trata de poder salvar a todos, y no hay elección. También Marlene le dice a Joel que no hay que desperdiciar este regalo, por eso le ordena a uno de sus hombres que escolte afuera del edificio al hombre, y que lo deje ir. Eventualmente Joel pretende que sí va a hacer caso, sin embargo consigue defenderse de una forma muy rápida, y después de lastimar y herir al sujeto, él consigue que le diga dónde está la sala de operaciones. Posteriormente procede a atacar y defenderse de muchos de las luciérnagas, matando a ola tras ola de los hombres de Marlene y de esa organización, hasta que eventualmente llega donde se está llevando a cabo la operación, y Joel asesina al cirujano y consigue rescatar a Ellie. Él hace esto porque el doctor toma un bisturí e intenta detener a Joel. Luego le escapa por un elevador cercano, y antes de que pueda irse, él confronta y asesina a Marlene, diciéndole que si la deja viva, ella va a tratar de buscar y de seguir persiguiendo a Ellie. Ya cuando la niña se despierta, Joel la está llevando de regreso a la comunidad de Tommy, y aquí él le miente directamente, diciéndole que le hicieron muchas pruebas, mientras ella estaba inconsciente, pero al final se dieron cuenta de que su inmunidad no significa nada, ya que no se puede replicar, y por eso ya dejaron de buscar una cura. Ellie como que no cree todo esto, y por eso antes de llegar a la comunidad de Tommy, le pide a Joel que le jure que todo lo que le dijo de las luciérnagas era cierto, y Joel se lo jura, diciéndole que sí. Es muy importante notar que si revisamos los archivos y la grabación que le hace Marlene a su fallecida amiga Anna, para platicarle cómo se siente, y así aliviar un poco de su conciencia por lo que va a pasar, aquí Marlene dice lo siguiente: Hola Anna, hace mucho que no te hablo. Acabo de aprobar de que se lleve a cabo la cirugía.
aunque dudo que realmente tuviera elección. Eso fue más una formalidad. Quiero que sepas que cumplí con mi promesa todos estos años, y la cuidé a pesar de todas las responsabilidades que tenía. Hubiera hecho todo por ella, pero aquí está una oportunidad para salvarnos. Eso es lo que siempre estábamos buscando, lo que tú buscabas. Me pidieron que matara al contrabandista, pero no voy a matar al único que entiende el peso de esta decisión. Quizá él pueda perdonarme. Te extraño, Ana, y tu hija estará muy pronto contigo. En esta grabación se nos revela una siniestra verdad, y es que las luciérnagas querían matar a Joel, porque él puede que sea una amenaza para lo que quieren hacer. Es muy importante notar que Marlene no mata a Joel porque siente culpa, y porque ella ordenó que sacrificaran de forma directa a la hija de su amiga. También Marlene le dice al soldado que escolta a Joel que si éste intenta algo, que le dispare y que lo mate, y ella se enoja mucho cuando Joel la cuestiona, y le pregunta que por qué permite que todo esto pase, si ella le acaba de revelar que le hizo una promesa a la madre de Ellie. Todo este contexto y estos datos nos demuestran que a pesar de todo, Marlene y las luciérnagas no son los buenos, ya que primero que nada, Marlene traicionó a Joel, quien era su conocido, y un hombre con el que había hecho tratos anteriormente. También las luciérnagas ni siquiera le dieron algo a cambio por el sacrificio que hizo, de llevar a Ellie a través de todo el país, ya que fue por esta razón también que Joel perdió a Tess. Las luciérnagas tampoco le dijeron a Ellie lo que iban a hacer, y cómo ella iba a morir, por una supuesta causa mayor. Esto se nos confirma en el flashback o recuerdo del segundo juego, donde Marlene discute con el Dr. Jerry, quien es el doctor encargado de la cirugía, y este le dice que para poder obtener la vacuna y la cura, se tiene que sacrificar al huésped, porque el Cordyceps está entrelazado en todo el cerebro, y por eso no hay opción, y él comenta que está dispuesto a sacrificar a una persona para salvar a millones. Sin embargo, el Dr. Jerry nunca les informó de esta posibilidad, ni a Marlene, a Joel o a Ellie, lo que nos demuestra de forma directa que a él realmente no le importaba el bienestar de la niña inmune, y solo la veía como un medio con el cual podría desarrollar una vacuna. Esto se lo informó el cirujano a Marlene justo cuando obtuvieron a Ellie, lo que nos revela que aunque Marlene se autorizó el procedimiento, tampoco lo sabía hasta ese momento. Ni siquiera Jerry o los otros médicos y científicos tuvieron la decencia de hablar con Ellie y de con Joel sobre lo que implicaba el conseguir la cura, y los riesgos que esto conllevaría para la salud de Ellie. Otro aspecto que nos deja ver ese lado utilitarista de Jerry, que es el doctor encargado de todo esto, es cuando Marlene le dice que ella le va a comentar todo lo que está a punto de pasar a Joel por la culpa que siente, y este se queda muy sorprendido y le pregunta que por qué va a hacer eso. También Marlene hace esto porque sabe que Joel es el que entiende el sacrificio que está por pasar, como le cuenta en la grabación a Ana, ya que Marlene, aunque sí cuidó a Ellie desde lejos, realmente nunca se encariñó con la niña, como sí lo hizo Joel. También es muy importante notar que aunque Ellie estuviera de acuerdo con sacrificarse para así obtener la cura, esto realmente sería motivado por la culpa que ella siente, por haber sobrevivido cuando su mejor amiga Riley no lo hizo, siendo víctima de la culpa del superviviente, y no sería una decisión del todo racional, ya que ella es una adolescente con ese trauma, y al ser muy joven, no habría tomado la mejor decisión. Algo muy importante que también hay que mencionar es que las luciérnagas no iban a decirle nada a Ellie sobre lo que pasaría, y solamente le harían la cirugía y la matarían sin informarle que moriría. Esto lo deja claro Marlene cuando el Dr. Jerry le dice que esta es su oportunidad, y que todos los sacrificios que han llevado a cabo durante los años eran para obtener algo así. Jerry pregunta que cuántas luciérnagas han muerto por menos, y Marlene le responde que esa fue su decisión, pero esta no es la de Ellie, ella es solamente una niña. A pesar de todo esto, si tomamos en cuenta también que al final Marlene le dice a Joel que les dé a Ellie, podemos darnos cuenta que en verdad, a pesar de todo, ella también estaba dispuesta a sacrificar a la niña, por el supuesto bien común, y cuando Joel la mata pese a que no es una buena acción, en el contexto de la historia tiene sentido, ya que conociendo a las luciérnagas, inclusive si él les daba a Ellie y llevaban a cabo la operación, se nos implica fuertemente que las luciérnagas eventualmente iban a matarlo, por la forma en que lo trataron previamente, y por lo que comenta Marlene en la grabación, sabemos que los demás le pidieron que matara a Joel. Marlene también lo iba a liberar sin darle ni siquiera sus armas y todas sus cosas, para que él se pudiera defender de los infectados,
o de los diferentes cazadores que habitan toda esa área, lo que nos demuestra que en efecto lo querían matar. Por último, aunque las luciérnagas sí consiguieran extraer las muestras del Cordyceps debilitado y así desarrollaran una vacuna o una cura, esto en realidad las luciérnagas no lo iban a repartir a todo el mundo, y ellos no querían la cura verdaderamente para salvar a la humanidad como tal, sino que ellos y los altos mandos de las luciérnagas la querían para tener la ventaja absoluta en contra de sus enemigos directos, que son Fedra, y posiblemente al hacerse inmunes usarían a los infectados o al Cordyceps para deshacerse de todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con su régimen, lo que nos demuestra que ellos estaban dispuestos a sacrificar la vida de una niña inocente, no por un bien mayor como tal, sino para poder ganar la guerra en contra del gobierno, del ejército y de todos sus enemigos. Por toda esta evidencia podemos concluir que en efecto, Joel hizo lo correcto, ya que aunque algunos pueden ver sus motivaciones como egoístas y malas, en realidad tomando en cuenta las intenciones de las luciérnagas, todo lo malo que han hecho y para qué ellos querían la cura o vacuna, sí nos demuestra que Joel lógicamente hizo lo correcto, sin siquiera analizar todo de una forma más emocional y desde el punto de vista de Joel. Inclusive aunque el final del primer juego nos deja un poco con este dilema moral, Joel se rehúsa a dar la vida de quien él ve como su hija, y no le cuenta todo lo que pasó realmente y le miente, ya que él busca que Ellie no cargue con esa culpa también, y solo se guarda esa carga emocional para sí mismo, lo que nos demuestra que realmente le importa a la niña. Si vemos las acciones de Joel desde un punto de vista moral, podemos categorizarlas como malas, porque él mató a mucha gente para rescatar a Ellie, y condenó a muchos más a que nunca tuvieran una cura. Además, él le mintió a Ellie sobre todo lo que pasó. De cualquier forma, si vemos sus acciones desde su punto de vista, y vemos todo lo que vivieron Joel y Ellie durante el primer juego, podemos entender las acciones de Joel, y esto es consistente con la personalidad del personaje, y con todo lo que vemos durante la historia. Por toda la evidencia lógica, y la evolución que vemos con la relación de Ellie y Joel durante la historia del primer juego, por eso podemos concluir que Joel después de todo, sí tomó la mejor decisión, e hizo lo correcto. Y bueno, esto es todo lo que sabemos de por qué Joel salvó a Ellie, e hizo lo correcto al final del primer juego de The Last of Us. Sinceramente, este tema es uno de los más interesantes y complejos que hemos podido ver en los videojuegos, ya que si no tomamos en cuenta todo el contexto sobre las luciérnagas, sus intenciones, y cómo el Dr. Jerry veía a Ellie como un medio, sí podemos ver a este tema como un dilema moral bastante complejo, que se presta para que existan diferentes discusiones y debates entre los fans sobre qué es realmente lo correcto en esa situación, y sobre si en ese mundo posapocalíptico aún nos podemos regir por ese compás moral. Me gusta mucho también que el final del primer juego nos muestra la decisión de Joel, sin embargo no condena lo que hizo, ni tampoco justifica de forma directa la decisión de Joel, dejando esto como vago y ambiguo, y como algo que tiene que interpretar la audiencia, solo mostrándonos a los dos personajes que van a enfrentarse a un futuro incierto, pero juntos, y están listos para cualquier cosa que ocurra. Por todo este tema creo que el primer juego de The Last of Us es uno de los mejores, y por eso también creo que Joel es uno de los mejores protagonistas de los videojuegos, siendo uno de los más entrañables, como Kratos de God of War, y como Arthur Morgan y John Marston de Red Dead Redemption. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías todo el contexto que rodeaba al final del primer juego de The Last of Us, o al final de esta historia? Después de todo, ¿crees que Joel tomó la decisión correcta o no? Y por último, ¿tú qué hubieras hecho de estar en la posición del personaje de Joel? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de por qué Joel salvó a Ellie del épico primer juego de The Last of Us. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, Luis DeWitt me despido.